Amén. Dios les bendiga grandemente. Amén. Así Amén. sea, Vamos a ir Señor. al libro de Mateo, capítulo 21, versículo 12 y versículo 13, dos versículos solamente. Amén. Y el tema para el día de hoy es la vid de viña, la vid verdadera y la vid falsa. Le daremos lectura en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes vamos a orar. Padre Santo, estamos delante de su Padre presencia, eterno, dándole gracias, Señor, aleluya, Señor, porque vamos a entrar en su bendito. palabra, Señor amado. Amén, mi Queremos, Señor, Dios. leer, Señor, y ya ser Oh inspirados, Jesucristo, Señor, amén, por su Espíritu Santo, Señor. Señor, que sus guianzas, Señor amado, sea sobre nosotros, Señor, que Oh, mi nuestra alma Dios, esté toma el dispuesta, Señor, a control, recibir su Padre, palabra, aleluya. Padre. Bendíganos a Oh, cada mi uno de querido nosotros, Padre, santifíquenos, Señor gracias por amado. recibir tu Llénenos de palabra, su poder, Señor, Señor. el fuego descienda sobre nosotros, Amén, Señor. Señor, Gracias por aleluya. todo, Padre. Le Bendito suplicamos, Señor rogamos que usted nos Jesucristo. bendiga en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén Amén. y amén. Dios le Amén. bendiga. Amén, Vamos a ir al libro Señor. entonces de Mateo 21, versículo 12. Le daremos lectura en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Amén. Dios bendiga su palabra. Amén, Señor. Tomen asiento. Espero, hermanos, que ya vayan captando en lo que hemos leído, hermanos. Ahora recordemos de que Israel es la iglesia natural Amén. y nosotros somos el Israel espiritual. Ahora nuestro Señor estaba reprendiendo la iglesia natural. Así Amén. como el día de hoy, Él reprende a la iglesia espiritual, la cual somos nosotros. Nosotros somos templo, nosotros somos la casa de Dios. Amén. Amén. Y lo que acabamos de leer dice: entró Jesús al templo de Dios. O sea, en estos instantes entra al alma, al corazón de cada uno de nosotros, ¿cierto? Y eso fuera todos los que vendían y compraban en el templo. Mire, ahora, ¿cómo se compra y se vende espiritualmente? Yo canjeo, un día voy para el Señor y este día voy a canjearlo afuera. Amén, haciendo negocios, ¿me entiende? Y volcó las mesas de los cambistas, ¿cierto? Y la silla de los que vendían. Eso son los ministros, hermano, amén. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces lo que acabamos de leer, este es Jesucristo, pero no confunda el celo de Dios, hermano, con el celo humano. Amén. Jesús hizo esta acción porque ellos estaban totalmente corrompidos, hermano. Habían dejado la pureza de Dios y habían tomado la mentira del diablo y la habían llevado a los templos, ¿cierto? Convirtiendo así el templo, hermano, natural en una cueva de ladrones. Tipo, figura y sombra de este tiempo final, hermano, en que el hombre y la mujer en nuestros días ha corrompido el templo de Dios. Amén. Veamos, por ejemplo, los templos actuales, hermano, los naturales, templos naturales, no espirituales, naturales. Cómo hoy en día se hace negocio, ¿cierto? Se venden almuerzos, ¿cierto? Mire, y no estoy hablando de la denominación, estoy hablando de aquí de los que creen en el mensaje, hermano. Venden almuerzos para juntar fondos, hermano, para que el pastor tome sus vacaciones, ofrenda tras ofrenda, hermano. La Biblia dice que harán mercadería de vosotros. Entonces vean el Tabernáculo Branham, hermano, con ese museo que ellos tienen, hermano, esa cancha de golf, hermano, con ese almacén de dulces, hermano, es un negociazo lo que tienen ellos. Se han hecho multimillonarios negociando con el Evangelio. Así de simple, hermano. Amén. Entonces yo estoy simplemente diciendo lo que es la verdad, hermano. Es lo que un día hizo nuestro Señor Jesucristo y hoy en día esas palabras las han echado en el saco roto, hermano. Entonces, en esos templos naturales, ¿qué me dice, hermano, de los templos espirituales? Como muchos han negociado entonces sus templos. Hoy me congrego
me santifico porque este fin de semana que viene tengo una movida por ahí, tengo una fiesta, tengo un negocio ilícito, etcétera, ¿me entiendes, no? Haciendo negocios corruptos con el templo de Dios, Amén. teniendo, entonces Jesús, hermano, teniendo el celo de Dios, un celo que nos llama, ¿sabe usted que el celo de Dios está en muchas partes de la Biblia, hermano? Y por ejemplo, anoté dos, solamente Éxodo 20, versículo 5 dice, no los adorarás ni los servirás porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Josué dice, 24, versículo 19, dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir al Señor, porque Él es Dios santo, Él es Dios celoso, Él no perdonará vuestra transgresión ni vuestros pecados. Hay muchos, yo conté más de 40, hermano, textos donde se habla del celo de Dios y todo el celo es un celo de corrección, de volver a la palabra, ¿se da cuenta? Entonces hay muchos ministros, por así decirlo, en los púlpitos que enseñan herejías, hermano, doctrinas que no están en la Biblia. Estos falsos ministros transgreden la palabra de Dios, hermano, porque la Biblia dice no le añadirás ni le quitarás. Y la Biblia dice que ellos nacieron para traer una falsa adoración, una falsa unción. Entonces, cuando ellos dicen Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, eso no sale en la Biblia, lo hemos estudiado aquí, lo hemos visto varias veces. Eso es una mentira del diablo, hermano. Y eso lo predicó Mahatma Gandhi, hermano. Bueno, él es un adorador de ídolos, hermano. Él es un pagano mentiroso. Él ya, bueno, él ya murió ya. Y él dijo, Dios ama, ¿cierto?, al pecador, pero aborrece el pecado. Pero la verdad no es así. La verdad es que Dios aborrece el pecado, hermanos. Amén. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces, mire, a todos los que hacen iniquidad. Entonces, no, pues Dios no ama al pecador, porque en primer lugar, hermanos, el pecador nació para servir al pecado. Y Dios nos ha llamado a santidad, hermano, amén. Entonces, muchos predicadores también hablan del libre albedrío, hermano, como si eso fuera bíblico. Pero nosotros hemos estudiado aquí, hermano, que Dios, hermano, ¿sabe lo que significa la palabra libre albedrío? La palabra libre albedrío, la definición es la capacidad que tiene uno de elegir y obrar libremente tras pensar, tras reflexionar y elegir qué camino elegir. Yo quiero elegir el camino de Dios y por aquí voy a... No, si esto no es así, hermano. La Biblia nos muestra que Dios, bajo su soberanía, hermano, bajo su carácter inmutable, nos predestinó. Amén. Eso dice la palabra de Dios, hermano. Nos escogió, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice... Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, nosotros fuimos llamados para ser la imagen de Cristo, hermano. Para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también los llamó. Ahora ponga atención a esas palabras, hermano. Porque cuando Adán y Eva... ellos cayeron, si usted se da cuenta, entonces Dios sale y los llama. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás tú? Ese llamado que Dios le hizo a Adán ahí en el jardín del Edén, hermano, cuando ellos cayeron, es el mismo llamado que nos hace a cada uno de nosotros, hermano. Amén. Amén. Entonces, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, mire, ponga atención, a estos también justificó. Amén. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, no existe el libre albedrío, hermano, en la palabra. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Amén. En amor,
habiéndolos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Entonces, hermano, podemos entender, hermano, que hay enseñanzas que se han infiltrado, hermano, dentro de la iglesia. Amén. Y hay muchos predicadores, hermanos, que escucharon a otro predicador y como son pocos lectores, hermano, la Biblia dice, erráis ignorando las escrituras. Amén. Entonces ellos dicen, wow, eso debe salir en la Biblia. Lo anotan, hermano, y empiezan a adoctrinar a sus iglesias con doctrinas que son satánicas. Amén. Así es, Amén. Señor, amén. Se han infiltrado dentro de la iglesia desde el principio, hermano, desde allá, desde el Génesis, y que se siguen enseñando por muchos religiosos, hermano, hoy en día. Amén. Amén. Señor. Entonces, cuando leemos, hermano, la historia de la Biblia, hermano, empezamos a instruirnos en la palabra de Dios, hermano, entonces nos damos cuenta que desde el comienzo, hermano, desde allá, desde el Génesis, han existido dos caminos. Amén. 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 Ahora, nuestro Señor Jesucristo lo llamó de diferentes formas. Lo llamó el camino angosto, por ejemplo, el camino ancho, ¿cierto? El camino angosto, dice él, que lleva a la vida eterna, mientras que el camino ancho lleva a la muerte eterna. Amén. Entonces, ahí nos damos cuenta que no es el que decide, hermano, sino que el que Dios predestina a tomar el camino estrecho, entonces sabe que va a ser un camino, como dice la Biblia, de espinas, ¿cierto? Un camino, ¿cierto? Donde Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Amén. O sea, nosotros en este tiempo, hermano, que la Biblia dice, ¿cierto? 60, 70 años y lo más robusto 80, ¿cierto? Es un tiempo, hermano, es un caminar que nosotros llevamos, que sabemos que es un corto tiempo, es rápido, es fugaz, hermano, Amén. pero es un camino, hermano, donde nosotros tenemos que vivir como creyentes. Amén. Entonces, allá en el principio, Dios, cuando hizo todas las cosas, ya en Génesis capítulo 2, versículo 16, la palabra de Dios dice, y mandó Jehová Dios al hombre. Ahora ponga atención, porque si nosotros leemos Génesis capítulo 1, la Biblia dice que Dios hizo al hombre, varón y hembra los hizo. Entonces, cuando estamos hablando aquí en Génesis capítulo 2, versículo 16, Eva estaba dentro de Adán, hermanos. Así es. Amén. Entonces, cuando Dios le da la instrucción al hombre, se la está dando también a la mujer, Amén. diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Amén. Amén. Más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, si nosotros ponemos ahí, hermanos, y nosotros nos ponemos a entender lo que está ocurriendo aquí, Dios tiene un plan, hermanos. Amén. Ahora, Dios sabía que el hombre y la mujer tenían que caer. ¿Por qué? Porque había un plan de redención. Amén. Amén. Entonces, de ahí entonces el diablo se ha tomado diciendo, libre albedrío. Adán decidió, Eva decidieron. Entonces, no, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta que entonces, después de que ellos cayeron, entonces ellos son redimidos. Así Amén. es, Señor. Amén. Si hubiesen caído, hermano, y hubiese sido, hermano, ellos se eligieron, murieron. Se acabó para Adán y para Eva. Pero había un plan de redención, ¿se dan Sí, cuenta? Señor. Dios le da una gran decisión, ¿cierto? Al hombre. Y ahora Adán, hermano, el pastor, junto a Eva, entonces ellos toman la palabra de verdad, ¿cierto? Ambos deben elegir ahora qué camino seguir. Así es. Amén. Como la palabra de Dios nos ha entregado a nosotros. Si nosotros somos predestinados, vamos a seguir la palabra. Amén. Si nosotros Amén. no somos predestinados, ¿qué va a pasar? Sí, Señor. Tarde que temprano se va a caer. Amén. Así es, Señor. Amén. Pero pensemos un poquito. Aquí tenía que venir la caída.
¿Por qué? Porque resulta que de ahí, recordemos nosotros teníamos que nacer, hermanos. Amén. Teníamos que venir, hermanos, ¿no es así? Amén. Amén. Ahora, bueno, el profeta empieza a decir, bueno, la serpiente, ¿cierto? Fue más astuta, ¿cierto? Y él empieza a enseñar, hermano, que la serpiente cayó en el adulterio. Pero yo no quiero entrar en ese tema. Yo quiero entrar en el tema de Jesucristo, ¿amén? Amén. Amén. Ambos entonces debieron elegir qué camino seguir. Entonces, Adán, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tomar del árbol de la vida o vas a tomar el árbol que trae muerte? ¿Y tú, Eva, qué vas a comer? ¿Se da cuenta? Entonces, así es como comienza la historia bíblica, hermanos. Amén. ¿Cómo comienza la historia bíblica? En que ellos, los hijos de Dios, caen, pero hay redención. Amén. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios. Así es. Hay redención, hermano, para el verdadero creyente. Amén. Porque la Biblia dice, en pecado me concibió mi madre, hermano. Amén. Entonces todos nacimos caídos. Sí, amén. Todos nacimos en pecado, hermano. Amén. Amén. Entonces ahí, hermano, están esos dos árboles. Esos dos árboles nos muestran la forma de vida, hermano, que vive el verdadero creyente y aquel, ¿cierto? Ponga atención. Y aquel que aunque cree, pero no decide vivir la palabra. Así es, Señor. Amén. 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 Entonces, vamos a ver esas dos formas, hermano, de vivir, por así decirlo, la palabra de Dios. Amén. El árbol de la vida es depender totalmente de Dios. Amén. Vivir bajo los preceptos de la palabra de Dios. Ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Eso es depender del árbol de la vida. Amén. Recordemos que el árbol de la vida es Cristo. Amén. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, o el árbol de la muerte, es vivir apartados de la palabra y no dejarse guiar por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? En otras palabras, es estar en una falsa adoración, sirviendo a Satanás sin saberlo. Así Amén. es, Señor. Amén. Ahora recordemos que todo esto se desarrolla en el Génesis, ¿cierto? Y culmina en el Apocalipsis, en este tiempo Amén. final. Amén. Amén. Son solo dos caminos que los que habla la Biblia, los que ha puesto Dios. No son tres como algunos piensan, ¿cierto? Y podemos decir que hoy, lamentablemente, la gran mayoría está siendo engañada, hermano, por un cristianismo falso. Sí, Amén. Señor. Sí, es, Señor. Bajo el embrujo, ¿cierto?, de la edad de la Odisea. Amén. Una edad corrupta, una edad pagana. Si usted entonces no es guiado por el Espíritu Santo, usted será absorbido, por así decirlo, por el engaño de Satanás. Así es, Señor. Amén. Entonces queremos ser fuerte, claro y transparente, porque nosotros tenemos que decir la verdad, hermano. Amén. Y recuerde, en Apocalipsis hemos estado estudiando, ¿cierto?, lo que significa la palabra Apocalipsis. Apocalipsis es quitar el velo, ¿cierto? Amén. Es revelar a Jesucristo, ¿cierto? Amén. Entonces es cuando Jesucristo es revelado como el Redentor, hermano. Amén. El que pagó el precio por nosotros. Amén. 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 Entonces, en Apocalipsis, fíjese que ahí están esos dos árboles, hermano. Están ya maduros, ¿cierto? Dando su fruto, ¿cierto? Cada uno de esos árboles, ¿cierto? El árbol, uno de ellos es llamado Babilonia, la grande, la madre de las rameras. Y el otro árbol, ¿cierto? El árbol de la vida, ¿cierto? Es llamada la Nueva Jerusalén, hermano. Amén. Amén. La Jerusalén celestial. Y ahí, ¿cierto? Están listos, ¿cierto? Para ir a vida eterna o a muerte eterna. Así es. Amén. Ahora recordemos, Jesucristo, hermano, lo estuvimos viendo me parece 2 cultos atrás, que Jesucristo ya está aquí, hermano. Amén. Y está velado en su pueblo. Amén. ¿Cierto? Señor. Él dijo, el Hijo del Hombre, ¿cierto? Será manifestado. ¿Cuándo? Cuando los días de Noé, los días de Lot, los días de Sodoma y Gomorra, los días de antes del juicio, ¿cierto? Del diluvio, ¿cierto? Amén. Fue hecho. Cuando ustedes vean esos acontecimientos, entonces el Hijo del Hombre será manifestado. Amén. Amén. Ahora, el Hijo del Hombre, hermano, ese es Jesucristo. Amén. 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 Ahora Amén. sabemos que los profetas, ¿cierto?, fueron llamados también Hijo del Hombre, pero cuando Jesús habló sobre el Hijo del Hombre, eso está
H mayúscula, ¿cierto? Entonces, la palabra hijo y la palabra hombre con H mayúscula, y cuando se trataba de profeta era con minúscula. Entonces él estaba hablando, hermano, porque él se hizo notar, ¿cierto?, delante del pueblo y dijo que él era el hijo del hombre. Amén. Entonces, sabemos que si él se dio a conocer allá para los judíos, ahora para nosotros los gentiles también, hermano, tenía que ser manifestado, hermano, en este tiempo final, hermano. Amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos instruimos en la Biblia, nos damos cuenta del desarrollo de estos dos árboles, hermanos, ¿cierto? Como les dije el título, la vid verdadera, la vid falsa, o el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿cierto? Ahora, Eva, hermano, fue predestinada, hermano, al igual que Adán. Y ellos, ambos, tenían que caer para recibir. ¿Qué cosa tenían que recibir ellos? Ellos tenían que recibir la redención del Cordero. ¿Se da cuenta? Amén. Lo que quita el pecado del mundo. ¿Qué dice la Biblia? Sin sangre no hay remisión de pecados, hermano. Entonces Dios sabía que ellos iban a caer, por eso Dios en su predestinación, en su elección, entonces comenzó a llamarlos. Amén. Adán, ¿dónde estás? Amén. ¿Dónde estás tú? Amén. Eso es un llamado, ¿se da cuenta? Adán y Eva han caído, entonces necesitan ser redimidos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ellos son sus hijos. Amén. Dios los llama a sus hijos. Amén, Entonces es necesario que un cordero muera por los pecados, ¿se da cuenta? Amén. Tenía que Dios, desde el comienzo de las Escrituras, mostrar que para el hombre y para la mujer que están en Cristo hay remisión de pecados. Amén, Señor, Entonces tenía que aleluya. mostrarlo en el principio para que todo eso, hermano, se viera hasta este tiempo final. Amén. Amén. Señor, Entonces, así sería la redención. Así será el pago, el rescate de los hijos de Dios. Amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Desde Génesis hasta esta edad de la Odisea, hermano. Amén. Amén. Entonces, cuando avanzamos un poquito y vemos Génesis capítulo 4, leemos, hermano, que los hijos de Adán y Eva, hermano, vamos a hablar de los dos como hijos, amén, para que me entiendan, hermano, amén. Entonces leemos que los dos hermanos, tenían el mismo pastor. Era Adán. Ahora, Eva, hermano, amamantó tanto a Caín como a Abel. Sabemos que Caín es simiente de la serpiente. Así. Pero pensemos un momento, hermano. Pensemos, ambos fueron criados como hijos de Adán y Eva. Así. Amén. Amén. Usted sabe, hermano, que muchas veces hay mujeres que quedan embarazadas por ahí. De pronto, el que la dejó embarazada desapareció. Y entonces alguien se tuvo que hacer cargo de ese hijo. Dijo, yo me haré cargo de él. Entonces se forman una familia, un hogar. ¿Se da cuenta? Así es. Ahora, eso es lo que ocurrió ahí en el Génesis. ¿Se da cuenta? Y fíjese que Adán, él se convirtió en el pastor de estos dos hijos, hermano. Él les habló, hermano, de lo que ocurrió allá en el principio, de cómo él vivió en la eternidad. ¿Se da cuenta? Ahora, Eva, como es mujer, entonces ella era la iglesia, hermano. Amén. La iglesia que protegía a estos dos pequeños, estos dos hermanos. Entonces ellos fueron criados creyendo en el mismo Dios. Amén. Amén. Adán les predicó de la eternidad en la que él vivió, hermanos, Amén. de cómo fue la caída y de cómo obtuvieron la redención, el perdón de los pecados. Ahora Eva también los guió como una madre guía a sus hijos. Así es, Amén. Señor, amén. Entonces Eva tiene que haberles dicho, yo fui desobediente y para poder volver era necesario ser redimidos y solo se puede regresar a través de la sangre derramada. Amén. Señor. Entonces ambos, Caín y Abel, conocían el misterio. Así es, Señor, amén. Ambos, ellos vinieron con una ofrenda delante de Dios, del verdadero Dios. Ellos no fueron a un Dios falso, porque la Biblia nos enseña que no existía
hasta Génesis capítulo 6, ¿cierto? No, en Génesis capítulo 10 todavía no existía un Dios falso, hermanos. Recién ahí en la Torre de Babel, recién empezó la adoración a otros dioses. Pero antes de eso solamente existía un solo Dios, hermano, con diferentes doctrinas, como vamos a ver ahora. Entonces Caín trajo una ofrenda al Dios verdadero. Y Abel también trajo una ofrenda al Dios verdadero. Amén. Yo quiero que ustedes noten la similitud que se va produciendo, hermano. Amén. Y ahí podemos ver claramente estas dos corrientes religiosas que a simple vista no se puede ver. ¿Por qué? Porque son muy semejantes, Amén. pero a la vez muy diferentes. Correcto. Oh, Padre. Por eso, mire, busque San Juan capítulo 15. Jesús, él un día habló, San Juan capítulo 15. Búsquelo, tendré paciencia. Versículo 1, mire lo que dice. Yo soy, ¿qué es lo que está diciendo? Que Él es Dios. Amén. Amén. Yo soy, amén. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Hasta ahí nomás. Ponga atención. ¿Se dieron cuenta de lo que acabamos de leer? Amén. ¿Leyeron con entendimiento? Amén. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Eso quiere decir que hay una vid falsa. Amén. 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 Correcto. Entonces, Amén. Amén. nuestro Señor nos está indicando que hay una vid verdadera, una viña verdadera y una vid falsa. Entonces veamos estos dos hermanos, Caín y Abel, como yo les dije, tenían el mismo pastor. Tenían también la misma iglesia llamada Eva. Ellos ambos recibieron entonces la misma doctrina, las mismas instrucciones. ¿Se da cuenta? Así es, Señor. Amén. Creían en el mismo Dios verdadero. Ambos trataron de hallar el favor de Dios. Amén. Ambos edificaron un altar para adorar. Entonces, al leer las Escrituras, nos damos cuenta que tanto Caín como Abel, ambos eran creyentes. Amén. 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 ¿Me están entendiendo hasta Sí, ahí? amén. Amén. Amén, porque después vamos a entrar más profundamente. Entonces, nosotros, hermanos, ya comprendemos que Caín, él no era un incrédulo, hermanos. La Biblia nos muestra que Caín era un creyente muy religioso. Él fue a adorar al verdadero Dios. No era, por así decirlo, no solo era un creyente, sino que también era un adorador. Y no de una secta falsa, hermanos, sino que un adorador de Jehová Dios. Amén. Amén. Entonces hay que descubrir qué es lo que está pasando, hermano. Caín edificó un altar. Abel hizo exactamente lo mismo. Caín ofreció lo mejor a Dios. Abel también. Caín se arrodilló y adoró. Abel también. Amén. Amén. Entonces quiero que note que no estamos hablando de no creyentes. No estamos hablando de incrédulos, sino de dos ramas. Oh, Padre. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Eso quiere decir que hay una vid falsa. Amén. Amén. Y aquí vienen apareciendo dos vides en el principio. Ahora, usted sabe lo que es la vid, hermanos. Amén. La vid produce la uva produce el vino y el vino produce la revelación. Amén. Amén. Entonces, para los que no sepan la vid, hermano, nosotros le llamamos la parra de uva. Amén. Así la llamamos aquí en Chile, hermano. Amén. Entonces, de ahí sacamos esa uva para hacer el vino, hermano. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que hay un vino verdadero y un vino híbrido, un vino falso. Amén. Amén. Amén.
Ahora, cuando usted va a una botillería, hermano, encuentra vino dulce, vino amargo, vino seco, hermano, vino de diferentes gustos, hermano, diferentes viñas. Oiga, y de ahí en todo eso, casi todos esos son vinos híbridos, hermano. Amén. Pero Jesús nos enseña que hay una vid verdadera, con unción verdadera. Amén. Y una vid falsa con unción falsa. Amén. Amén. Porque está hablando de viña. Entonces tenemos una revelación verdadera y una revelación falsa que se obtuvo en la misma iglesia. Con el mismo pastor y con la misma, hermano, iglesia. ¿Se da cuenta? Entonces, volvamos. Caín y Abel, y quiero que usted preste mucha atención, hermano. Ser miembro de una iglesia, esto lo dijo el profeta, ofrecer un sacrificio a Dios, adoración correcta y sincera. Si eso es lo que ofreció Caín, entonces, siendo bien justo, Dios tenía que haber aceptado su sacrificio. Correcto. Amén. Amén. Pero no fue así. Así es. Amén. Amén. Caín era tan religioso como Abel. Ahora miremos a esos dos hermanos. Ambos, a simple vista, cumplen las mejores expectativas como creyentes. Ambos fueron vestidos y alimentados por el mismo padre y la misma madre. Amén. Ambos eran adoradores. Ambos podían decir, yo oro a Dios. Ambos podían decir, yo amo a Dios. Ambos podían decir, yo creo en Dios. Lo que la palabra nos quiere mostrar es, ponga atención ahora, porque aquí viene lo tremendo, que la doctrina puede ser la misma. ¿Escucharon eso? Amén. Pero la diferencia la hace la vid verdadera, la cual es Cristo. Amén. Amén. Sí, Señor, amén. Así es. Amén. 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 Espero que hayan entendido. Amén. Y Caín podía tener absolutamente todo como un religioso. Podía conocer la palabra y citar la palabra. Amén. Pero no tenía a Cristo, Correcto. la vid verdadera. Amén, Señor. Y de Cristo es de donde proviene la revelación. Amén. La correcta unción, la correcta palabra proviene de Jesucristo. Es verdad, Amén. Padre, amén. Entonces, Aleluya. tenemos que entender que siempre la diferencia la pone Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Él dijo, yo soy la vid verdadera. Amén, Señor. Y si hay una vid verdadera, significa que hay una vid falsa. Correcto. Y esa vid falsa, como vimos en Caín y Abel, entonces es tan semejante, hermanos, Así es, Señor. que Amén. produce engaño. Por eso es que Jesucristo en Mateo 24, versículo 24, dice que vendrán falsos cristos, falsos profetas, falsos pastores, falsos ungidos, ¿cierto? Amén. Que engañarían, si fuese posible, dice, aún a los escogidos. O sea, los únicos que no serán engañados seremos los escogidos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero el resto va a ser engañado por esa vid falsa. Amén. Porque la vid falsa trae unción. Es verdad. ¿Cuál unción? La unción de Satanás. Así es, Señor, amén. Amén. Y Caín quiso, ponga atención, adorar a Dios sin tener a Cristo. Correcto. Es la verdad. De hecho, Caín rechazó a Cristo, porque él rechazó el cordero, la sangre derramada. Él quiso entrar bajo su propio sacrificio, bajo su propio conocimiento, bajo su propio intelecto, sin ofrecer el cordero. Correctamente. Quiso recibir el perdón sin derramamiento de sangre.
¿Sabe por qué? Porque él era simiente de la serpiente. Eso es correcto. Entonces estaba rechazando al Cordero. Satanás siempre ha rechazado a Jesucristo, ha sido su peor adversario. Es verdad, Amén. Señor, amén. Entonces, desde el comienzo, ya Caín rechazó al Cordero. Amén. Porque es el Cordero el que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. Ahora Satanás pensó y dijo, bueno, Adán y Eva desobedecieron, cayeron, ya no hay perdón para ellos. Entonces, Satanás no entendía que Jesucristo, hermano, dice la Biblia que él fue, ¿qué cosa? Inmolado. Amén. Antes de la fundación del mundo, hermano. El plan estaba hecho de antemano, hermano. Satanás fue engañado, hermano. Gloria a Dios. Entonces, cuando Satanás vio, cierto, que el Cordero Gloria a estaba Dios. siendo, hermanos, sacrificado, y entonces Adán y Eva recibieron un traje ensangrentado, Satanás dijo, ¿pero qué está pasando aquí? Aleluya. Y ahí estaba Adán y Eva gozando, hermano, porque habían sido perdonados. El Cordero había sido sacrificado, hermano. Gloria a Dios, siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esto, hermano, esto lo predicó Adán en su iglesia, Oh, ¿cierto? Jesús Y lo habló, y lo habló, y lo habló, sus hijos lo habló, y lo habló, y lo habló. Oh, Pero Padre, ¿qué es lo que aleluya. hizo Abel? Abel dijo, wow, yo acepto eso. Yo necesito el perdón de mis pecados. Yo quiero volver allá a la eternidad. Pero Caín, ¿qué dijo? Yo no creo que sea así. Oh, Señor, aleluya. Yo no creo Padre. en ese razonamiento. Oh, Jesucristo, aleluya. Yo pienso que ese traje de cuero que anda usando papá y mamá era para el frío. Razonamiento, ¿se da cuenta? Señor. Y esa es la razón que personas, hermanos, con el espíritu de la vid falsa, se reúnen Correcto. en una iglesia verdadera con creyentes verdaderos, Así es. como lo hizo Judas, Amén. Así Dios. como lo hizo Caín, ¿se da cuenta? Así es, Señor, amén. Es por eso que vemos a muchos dentro de una iglesia siendo adúlteros, Oh, Padre. siendo mentirosos, blasfemos, idólatras, Amén, Señor. reunidos y adorando, ¿qué cosa? Al verdadero Dios, Amén. tomando su palabra, tomando su Biblia, diciendo, y bueno, yo creo en la palabra, pero viviendo en idolatría, viviendo en adulterio, como Caín, como Judas, como cizaña. Correcto. Amén. Oh, Padre, tu palabra, Señor. Amén. Pero ellos viven tan piadosamente, hermanos, Es verdad. confundiendo al resto. Amén. Es verdad. Pero si yo veo, es un tremendo creyente, aunque está en adulterio, pero es un tremendo creyente. Pero si yo lo veo a él, es una tremenda persona, si es tan simpático, es tan agradable, aunque es un idólatra y su casa está llena de imágenes. Sí. Entonces, después de la caída de Adán y de Eva, después de comer del árbol de la ciencia, porque ellos comieron, hermano, Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia de bien y mal, eso es lo que trajo muerte, por eso es que ellos tuvieron que tener redención, ¿cierto? Amén. Entonces, después, pensemos un poquito, después de que ellos comieron, hermano, todos nosotros alcanzamos ese conocimiento del pecado. Amén. Todos, sin excepción. Amén. Todos, sin excepción. Y Caín y Abel, ellos, ambos, nacieron bajo esa maldición. Así es, amén. Ambos nacieron bajo el pecado mortal, Así hermanos. es, Señor. Correcto. Ahora, pensemos un poquito. Va a Abel, va a Caín, ambos ofrecen el sacrificio. Cuando leemos nuestra Biblia en Génesis capítulo 4, nos damos cuenta que Caín se aira, hermano, contra su hermano, ¿cierto? Se enfurece. Y Dios le dice, ¿pero por qué actúas así? Si tú actuares como tu hermano, tu ofrenda sería aceptada. Así es.
Ahora le pregunto a usted, ¿acaso Dios no sabía que Caín se iba a perder? Correcto, sí, Sí, por supuesto. Claro que lo sabía. Sí, sí. Lo que pasa es que Dios también sabe que desde Caín hasta nuestros días habrían falsos adoradores. Correcto. De verdad, mi Cristo. Amén. Y entonces se le está Amén. advirtiendo, tú eres un falso adorador. Si tú hicieras como hizo Abel, como hace Abel, ofrecer un correcto sacrificio, yo recibiría tu sacrificio. Amén. Mi Cristo, aleluya. Pero ellos, ¿por qué no lo hacen? Porque ellos, hermanos, están bajo la unción de la vid falsa. Correcto. Amén. Así es, Señor. ¿Se da cuenta? Así es. Recuerde, la Biblia dice que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y que nuestros nombres están, ¿qué cosa? Escritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Ahora yo le pregunto a usted, ¿a Dios se le habrá pasado algún nombre de largo? Nunca, Padre, ¿no? Se me olvidó anotar este, lo voy a anotar. Oh, este otro. No, hermano. Si Dios ya lo tiene claro, hermano. Oye, hermano, ¿por qué usted cree en Jesucristo? Porque fue predestinado, hermano, para la vida eterna. Gloria a Dios. Porque usted aceptó la sangre de Jesucristo. Porque usted fue predestinado para redención. Señor, amén. Gloria a Dios. Padre. Aleluya, Jesús. Entonces, Eva los concibió entonces en pecado. Entonces, ambos, Caín y Abel también, necesitaban de la redención. ¿Se da cuenta? ¿Para qué? Porque la única forma de tener la entrada a la vida eterna era a través de la sangre. Amén. 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 Y la vid verdadera tiene que ver con la revelación que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Señor, amén. Jesucristo, nuestro Señor, dijo que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. O sea, el Espíritu Santo, ¿hacia dónde nos guía? Hacia el árbol de la vida. Amén. Amén. Para siempre. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque recuerde, nuestros padres, Adán y Eva, comieron del árbol de la ciencia y nosotros nacimos en pecado. Entonces, viene Jesucristo, la palabra, nos llega la palabra, nos golpea el alma, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo toma, ¿cierto?, nuestras vidas y nos guía, ¿cierto?, a dejar ese árbol de la ciencia e ir al árbol de la vida y comer de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esa es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo mandó a sus discípulos. Hey, les he predicado por 3 años y medio. Pero ahora tienen que subir al aposento alto. Gloria a Dios para siempre. Y ahí tienen que esperar, hermano. ¿Para qué? Para que ustedes han recibido toda la palabra. Ahora necesitan, ¿qué cosa? El fuego que aviva al verdadero creyente, hermano. Gloria a Dios para siempre. Hechos capítulo 1, versículo 4. Nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, les dice a sus discípulos, Hechos 1:4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. No se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios para siempre. La cual les dijo, y oísteis de mí. O sea, Él les iba repitiendo. Amén. Van a recibir la promesa, van a recibir el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces lo dijo Él, hermano? ¿Cierto? Jesús un día dijo, ustedes oren y pidan el Espíritu Santo y será dado, un día dijo. Entonces, miren lo que dice Hechos 1:5, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Amén. Mas vosotros, pongan atención a esto, seréis bautizados con el fuego
perdón, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Sí, Señor, amén. Aleluya. Amén. Entonces, bueno, el bautismo al agua, oiga, hermano, qué importante ser bautizado. ¿Por qué? Porque ahí uno recibe el nombre de Jesucristo como Salvador y Redentor personal, hermano. Amén. Qué importante es. Pero ¿saben qué? Que hasta ahí no es el caminar del creyente. Correcto, amén. Uno tiene que avanzar, hermano, y tiene que subir al aposento alto, hermano. Amén. ¿Para qué? Señor. Para ser bautizado con el Espíritu Santo, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es lo que da vida a la palabra. Amén. Amén, Correcto. Señor. Amén. Bueno, ahí el profeta predicó sobre la mecánica y la dinámica, ¿cierto? Tenemos la mecánica, la palabra, ¿cierto? Y podemos ser muy estudiosos. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando recién? Ah, sí, correcto. Amén. Caín conocía todo, hermano. Conocía toda la palabra. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál era la diferencia? El Espíritu de Cristo, ¿se da cuenta? Amén. Entonces nuestro Señor vino y nos dio a comer del árbol de la vida. Y una vez que comemos del árbol que produce vida, entonces vida eterna, somos bautizados con el Espíritu Santo, ¿cierto? Y solo así, solamente cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿cierto? Ya el árbol de la muerte no tiene poder sobre nosotros. Dios, Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Entonces, Jesús, el cual él era y sigue siendo la palabra, nos dijo que se necesita del fuego del Espíritu Santo, hermano, en nosotros para poder así vencer. Amén. Amén. ¿Sabía usted que no se puede vencer, hermano, sin el Espíritu Santo? Correcto, amén. No se puede. Eso es verdad. Amén. Amén. Porque mire, yo le voy a nombrar, por ejemplo, hablemos de los adventistas del séptimo día, hablemos de los bautistas. Ellos son estudiosos, tienen universidades teológicas, hermano. Sí, amén. Son hombres sabios, son hombres inteligentes, hermanos. Pero sin el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, cuando vemos personas que creen que el escuchar un mensaje es estar bien con Dios, o porque vienen, ¿cierto? O porque tienen una iglesia, están bien con Dios, o porque creen en Dios y ya se sienten satisfechos, bueno, eso también lo hizo Caín. Caín tenía una iglesia. Caín conocía la doctrina que había enseñado su pastor Adán. Caín tenía una iglesia llamada Eva. Caín conocía todo. Adoraba a Dios. Judas hizo lo mismo. Coré también. Esaú también. Todos tenían una iglesia. Todos tenían un pastor. Todos escucharon la verdad de la palabra. Pero ninguno llegó al aposento alto. De hecho, Judas estuvo a un paso de llegar al aposento alto, prefirió ahorcarse. Entonces, si usted se da cuenta, usted ve a Caín, aparentemente tiene un buen testimonio. Usted, hermano, ve a Esaú, hermano, pareciera tener un buen testimonio, es un buen hijo con su padre. Usted ve a Judas, hermano, andaba con el maestro para todos lados, pareciera tener un buen testimonio. Caifás, hermano, el sumo sacerdote, para llegar ahí tenía que ser un hombre de un linaje especial. Entonces son personas que tienen un buen testimonio público, aman el hacer el bien, pero no tienen el fuego del Espíritu Santo en sus vidas. Gloria a Dios para siempre. Amén, Señor, aleluya, Padre. Entonces, voy a hacer aquí súper claro. Recibir la palabra, eso está muy bien, pero esa palabra sin el Espíritu Santo no produce vida eterna. Amén. Y es, Señor, eso es verdad, Y Padre. quiero decir algo, en el Verdad, mensaje hay Señor. muchos cabezones, Exacto. pero la gran mayoría no tiene el Espíritu Santo. Es verdad. Amén. Hay muchas iglesias en Chile y en el mundo del mensaje.
y está llena de ministros sin el Espíritu Santo. Correctamente. Amén. Sí, Señor, amén. ¿Cómo lo llamó el profeta? Afeminados espirituales. Amén. Hechos capítulo 19. Mire, veamos qué es lo que dice Hechos capítulo 19. Aquí vamos a ver a un tremendo evangelista, Apolos. Él, usted sabe, él era un tremendo predicador, hermanos. Amén. Mire lo que dice Hechos 19, versículo 1. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Oiga, Correcto. Apolos estaba predicando sobre Jesucristo. Amén. Esos discípulos estaban predicando sobre Jesucristo. Tenían el bautismo de Juan, claro, pero no tenían el bautismo del fuego del Espíritu Santo. Amén. Sigamos leyendo. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y eso ocurre con muchos en muchas iglesias. Amén. ¿Por qué? Porque los ministros no se lo predican. ¿Sabe por qué no se lo predican? Porque ellos no lo tienen. Es verdad. Amén. Amén. Claro, Amén. les da vergüenza predicar algo que no tienen. Entonces, dijo, ¿quién? Pablo, ¿cierto? ¿En qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, aquí estaba Pablo entre ellos, en el bautismo de Juan. Claro, en el bautismo de Juan, entonces escucharon de Jesucristo, ¿cierto? Entonces ellos empezaron a predicar sobre Jesucristo, se convirtieron en cristianos, ¿cierto? Pero no pasaron por el aposento alto. Amén. Amén. Entonces, versículo 4, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, Amén. diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Amén. Amén. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios para Señor. siempre. Amén. Entonces, si usted se da cuenta, cuando el Espíritu Santo viene a la persona, hermano, Apolo podía tener todas las escrituras, hermano. Podía hablar de Jesucristo, podía tener todo el conocimiento del Antiguo Testamento, era un tremendo personaje bíblico, hermano. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él venía, ¿cierto? Pero no tenía la unción del fuego, hermano. Correcto, Padre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, esto es lo que construye, hermano, la vid verdadera. Amén. Amén. La nueva Jerusalén celestial, hermano. Amén. Amén. El fuego del poder del Espíritu Santo, hermano, nos lleva a la vida eterna, hermano. Correcto, Padre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos, hermano, pero solamente vamos a ver uno, hermano, y después nos vamos a ir al Nuevo Testamento, amén. Entonces, veamos el caso de dos reyes. Tenemos al rey Saúl y tenemos al rey David, los dos primeros reyes de Israel, Amén. ¿cierto? Ellos eran dos reyes dentro de Israel. Ellos eran creyentes. Así es. Amén. Ellos pertenecían a la iglesia de Dios, hermano. La Biblia dice que Dios para ellos era su especial tesoro. Un pueblo apartado, ¿cierto? Un pueblo que vivía totalmente apartado de las demás naciones. Ellos, el pueblo de Dios, tenían leyes divinas. Amén. Entonces ellos tenían la palabra de Dios. Y estos dos reyes nos muestran claramente dos corrientes. Así es, Señor. Correcto. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver, hermano, que ahí está la viña, ¿cierto? La vid verdadera y la vid falsa. Está el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Recuerde, ambas
¿cierto? Recuerde siempre, esto terminan en Apocalipsis, para allá vamos a ir al final, hermano. Entonces, tenemos que saber, ¿cierto? Que una se llama Babilonia y la otra es llamada la Jerusalén Celestial, se los recuerdo, para que vayan pensando cuando vayamos hablando, hermano, amén. Amén. Entonces, veamos estos dos reyes, hermano. Ahora, ponga atención, estos dos reyes fueron puestos por Dios. Amén. Amén. Ahora, mire, yo quiero decirles algo, hermanos. Cuando la Biblia habla, hermano, del rey de Babilonia, hermano, Nabucodonosor, la palabra de Dios dice, dile a mi siervo Nabucodonosor. ¿Lo ha leído usted, cierto? Amén. O sea, para que usted sepa, todo está al servicio de Dios. Así es, amén. Incluso Satanás, hermano, está al servicio de Dios. Amén. Satanás no puede obrar si Dios no se lo permite. Amén. Amén. Amén, mi Dios. Entonces, Gloria a ti, Padre. podemos ver, hermano, que el rey de Babilonia, hermano, destruyó al pueblo de Israel, ¿cierto? Lo llevó de esclavos, destruyó el templo, se llevó, ¿cierto? Los vasos santificados, se llevó todo lo que estaba ahí para el servicio en el templo, hermano, ¿cierto? ¿Qué es lo que hicieron con eso, cierto? Lo llevaron y le ofrecieron como ofrenda a sus dioses paganos. Entonces, Nabucodonosor, ¿cierto? Usted conoce la historia, hermano, ¿cierto? Pero veamos a estos dos reyes, hermano. ¿Quién era Saúl? En primer lugar, la doctrina de Saúl no estaba mal, hermano. Cuando nosotros leemos la historia de Saúl, veremos que Saúl era un buen hombre, hermanos. Amén. La Biblia da sus características, hermano, y destaca la personalidad, hermano, de Saúl. Mire, en Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 1, vamos a hablar, ahí empieza a hablar de las características de este rey, hermano, y cómo fue escogido. Y fíjense que él era de la tribu de Benjamín. ¿Se acuerdan ustedes quién era Benjamín? Amén. ¿Cierto? Uno de los hijos, ¿cierto? De Jacob con Raquel. ¿Cierto? Era el hijo menor. Amén. Ahora, Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 1 dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, o sea, viene de una buena familia, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Decorat, hijo de Afia, hijo de un benjaminita, o sea, de Benjamín. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Ahora, ¿saben lo que significa el nombre Saúl? El nombre Saúl significa el anhelado, o sea, el deseado por Dios. Mire, tremendo nombre, pero quiero que usted entienda que tener un tremendo nombre bíblico no significa nada para Dios. Amén. Amén. Así es. Amén. Amén. Yo conozco a varios que se llaman Jesús y son unos diablos, hermano. Y que han pisoteado ese nombre, hermano, Así es. que significa Salvador. Amén. Amén. Sigamos. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. ¿Escucharon? Amén. Era joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. ¿Escucharon eso? Sí. Amén. Ahora, ponga atención. Quiero que escuchen esta parte. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, de aquí para arriba, él era más alto que todos los demás israelíes. O sea, imagínense, él sobresalía de todos. Amén. Ahora, cuando Saúl fue ungido rey, él era un hombre muy humilde, dice la Biblia. Y cuando lo iban a nombrar rey, él se escondió porque él no quería ser ungido rey, porque no quería tal privilegio, hermano. Mire, Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 20 ahora. Mire lo que dice. Y haciendo Samuel
que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. ¿Escucharon eso? Amén. Preguntaron pues otra vez ¿a quién? A Jehová, dice ahí. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Mire, ponga atención. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. O sea, Dios le dice, allá está Saúl. Versículo 23. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ponga atención, ¿quién es Samuel? Profeta. Profeta de Dios vindicado, tremendo valor, hermano. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto? Ponga atención, al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, ¡viva el rey! Amén. 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 Entonces le dijeron, Saúl, tú vas a ser ungido rey. Y lo primero que hizo Saúl fue ir a esconderse. Él en verdad era humilde. Él quería permanecer así, hermano, en el anonimato. Y luego lo encontraron solo porque el Señor indicó el lugar donde él estaba. Amén. Y entonces fue ungido rey. Amén. Y si ustedes se dieron cuenta, la Biblia destaca 2 veces su estatura, que él era desde los hombros hacia arriba más alto, ¿es cierto? Entonces, así que pensemos, hermano, pensemos un momento, hay cientos de israelitas, y este hombre destacaba por su altura, el más alto de todos. Entonces, lo que distinguía a Saúl, aparte de su belleza, era ¿qué cosa? Su cabeza. ¡Wow! Usted donde mirara, ahí estaba Saúl. ¿Y qué es lo que veía la gente? La cabeza. La cabeza que sobresalía del resto del pueblo. Y tenemos a otro hermano, después de él, que se llama David. ¿Qué distingue a David? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 13. Porque la Biblia ahí distingue lo que destaca a David una vez de que Saúl es quitado, dice la Biblia. ¿Ya? Hechos capítulo 13, versículo 21. Dice, luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín por 40 años. Quitado este, ¿se da cuenta? Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, ponga atención, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces lo que destaca a Saúl es su cabeza sobre los demás, pero lo que destaca a David es que es un varón conforme al corazón de Dios. Amén. Pero si usted se da cuenta, mire lo que dice, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. 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 O sea, aquí está hablando también de obediencia. Amén. Él hará todo lo que yo quiero.
Y cuando leemos el versículo 36, Hechos 13:36, dice que David vivió según la voluntad de Dios en toda su generación. Mire, versículo 36 dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios. Amén. Ahora, ¿nosotros conocemos las yayitas de David o no? Sí, amén. Ahora, miremosnos en el espejo. ¿Conocemos nuestras yayitas, sí o no? Amén. ¿Quién puede levantar la primera piedra y tirársela a David? ¿Se da cuenta, no? Amén. A ver, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasa es que David, él también fue redimido, pues, hermano. Amén, Señor. Él también acudió a la sangre, hermano. Amén. También ofreció sacrificio igual que nosotros. Somos salvos por gracia, nada más, hermano. Amén. Entonces tenemos aquí a dos hombres, dos reyes escogidos por Dios, del mismo pueblo, descendientes ambos de Abraham, hermano. Amén. Y lo que distinguía a Saúl era su belleza y su cabeza. Y lo que distinguía a David era su corazón y su obediencia. Amén. Y lo que distingue a Babilonia en Apocalipsis es su belleza Amén. Amén. y su cabeza. Y lo que distingue a la Jerusalén celestial es que Cristo está en el corazón del creyente. Entonces lo vamos a ver, hermano. Fíjense que la cabeza, hermano, la cabeza habla del conocimiento, del intelectualismo, de información, de inteligencia artificial, de teología, de doctrina y todas esas cosas juntas. Y aquí se produce la batalla más grande jamás peleada, hermano. Amén. Pero la Biblia dice que Cristo habita en el corazón del hombre. Amén. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Amén. Y si Cristo habita en el corazón del hombre, entonces el hombre alcanza paz. Amén. Mi paso dejo, mi paso doy. ¿Se da cuenta? Amén, El hombre alcanza vida eterna, alcanza gozo eterno, la bienaventuranza, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo, ¿cierto? Está en el hombre, el Espíritu Santo lo está guiando, hermano. Amén. Entonces, esa es la diferencia entre la vid verdadera y la vid falsa, entre Babilonia y la Nueva Jerusalén. Esa es la diferencia entre el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Amén. Entonces, esa es la razón. ¿Estamos entendiendo ahora de que hay tantas personas que hablan de la palabra de Dios, Correcto. Amén. que creen en Dios? Así es, Señor, es verdad. Son personas de buen testimonio y están tan perfectos en el conocimiento de la palabra, pero sin tener a Cristo en sus vidas. Correcto. Amén. Amén. Señor. Amén, Señor. Sin el poder del fuego del Espíritu Santo, hermanos. Así es, Señor. Amén. Qué tremendo, hermanos. Sí, Señor. Están tan correctos en el cuerpo, pero tan muertos en el alma. Amén. Sí, Señor. Amén. 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 Como hoy en día hay tantas películas de zombies, por hermano. Zombies espirituales en los púlpitos. Correcto. Zombies espirituales en las iglesias. Amén. Muertos vivientes Amén. que profesan un cristianismo, Así es, pero sin el Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Esa es Babilonia. Así es, Señor. Amén. Amén. ¿Escucharon eso? Amén. Profesan el cristianismo, pero sin el Espíritu Santo. Así es. Esa es Babilonia. Amén. Mucho conocimiento, mucho Señor, estudio, amén. mucha Correcto. teología, Correcto. mucha cabeza sobresaliendo, Amén. pero nada del poder de Dios en ellos. Amén. Amén. No hay fuego en ellos, no hay avivamiento en ellos. Usted va donde ellos, le habla de la palabra de Dios y Amén. no sale ningún amén de sus labios. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén.
Gloria a Dios. Correcto, Padre, amén. Ahí están esas dos corrientes. Amén. Y en los días de Jesús vemos nuevamente esas dos corrientes. Ahí está, caminando el árbol de la vida. Amén, Señor. La vid verdadera. Amén, Señor. Él dijo, yo soy la vid verdadera. Amén. Pero también estaba ahí el árbol del conocimiento del bien y el mal. Ahí está Jesús entonces, el árbol de la vida, y ahí está el Sanedrín, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, los saduceos, cargando el árbol del conocimiento del bien y el mal. Ambos tenían la misma Biblia. Tanto Jesús como el Sanedrín. Recuerden, Génesis, el principio, estaban esos dos. Ahora, en los días del Mesías, ahí están ambos árboles juntos todavía. Correcto, Señor, amén. Esas dos doctrinas tan semejantes, tan parecidas, hermanos. Veamos. Jesús conocía la ley y conocía las profecías. El Sanedrín conocía la ley, conocía las profecías y los profetas. Entonces, veamos qué era lo que distinguía a Jesús de los fariseos. Primero veamos, recordemos, dijimos que Caín y Abel creían, ¿qué cosa? En el mismo Dios. Tenían la misma doctrina y vivían en la misma iglesia. Tenían el mismo pastor. Ahora veamos, el Sanedrín creía en la ley y los profetas. Jesús también. Jesús, dice la Biblia, que oraba y ayunaba. ¿Y qué dice la Biblia de los fariseos? Que oraban y ayunaban. Los fariseos hacían proselitismo y Jesús evangelizaba. ¿Saben lo que es proselitismo? Sí. Evangelizar, pero agarrando y llevándolo para la iglesia. No presentando a Jesucristo. Correcto. Que eso es diferente. Amén. Amén. Los fariseos iban al templo y Jesús también. Entonces, ¿qué era lo que marcaba la diferencia? Jesús tenía el árbol de la vida. Amén. Y los fariseos el árbol de la muerte. Así es, Señor. A pesar de tener toda la doctrina correcta, el Sanedrín no tenía el fuego del Espíritu Santo. Así es, Señor. A pesar de vivir dentro de Israel, no eran parte del reino de Dios. Correcto, amén. Así es, Señor, amén. Jesús les dijo, el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Así es. Pero ellos no tenían el Espíritu Santo para poder entrar por esa puerta. Amén. ¿Por qué? Porque la puerta era Jesucristo. Amén. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, Aleluya. este será salvo, este Amén. vivirá. Amén. Sí, Señor. Y ellos para poder entrar tenían que aceptar a Jesucristo. Sí, amén. ¿Qué hicieron? Lo rechazaron. ¿Quién lo rechazó primero? Caín. Correcto, amén. ¿Se da cuenta? Amén. Ellos tenían belleza en sus templos, igual que Saúl. Ellos eran esos montes altos que decía la profecía, igual que Saúl. Lo que nos está mostrando las Escrituras es que ellos, aún teniendo la doctrina correcta, solo eran conocimiento, Eso es verdad. solo eran intelecto de las Escrituras. Sí, Señor. Ese es el camino que lleva a Babilonia. Correcto, Amén. Señor, amén.
el tener el conocimiento de las Escrituras sin el Espíritu Santo lleva a Babilonia. Amén. Yo sé, hermanos y hermanas, que ustedes han visto personas así. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo nos habló de eso, hermanos. Correcto. Mire, busque Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo capítulo 7, versículo 24. Mire lo que dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Escucharon eso? Amén. Lo repito, estas son las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Así es. Dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. 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 Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 26. Aquí viene el contraste. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo leo de nuevo, Amén. pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó sus casas sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. ¿Y fue qué cosa? Grande su ruina. Amén. Entonces nuestro Señor, si usted se da cuenta, está hablando de las dos corrientes. Amén. Está hablando de las dos vides, Amén. de la vid verdadera y de la vid falsa. Amén. Está hablando de la Babilonia pagana Amén. y está hablando de la Nueva Jerusalén. Amén. Sí, Señor, amén. Nuestro Señor está hablando de ambas corrientes, de esos dos reinos. Una casa construida sobre la roca, y sabemos que la roca es Jesucristo. Amén. Amén. Esta es la Jerusalén celestial, la que está construida bajo la revelación de la palabra, Así es. bajo la guianza del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y eso está hablando nuestro Señor. Y la otra casa está sobre la arena. Amén. Puede tener, mire, ponga atención, muy buenos cimientos. Puede ser de material sólido, con buenas terminaciones, preciosa la vista, con buena pintura, hermano. Pero cuando viene la lluvia, su ruina llega. Así es. Amén. Llega su destrucción. Y está hablando de la vida del creyente, hermanos. Así es, Señor, amén. Si ponemos entonces, ahora, vámonos un poquito a Apocalipsis. Vámonos a Apocalipsis, hermano. Capítulo 18. Acabamos de leer que Jesús acaba de hablar de que la casa construida en la arena será destruida, ¿no es así? Veamos Apocalipsis 18:1. Mira lo que dice. El último libro de la Biblia dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. ¿Se dieron cuenta que está hablando lo mismo de Jesucristo? Amén. Correcto. Amén. Amén. De los que construyen en la arena. Así es. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo tipo de espíritus inmundos y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahora mire, ponga atención, porque la caída de la que está hablando
es de una caída espiritual. Amén. Amén. ¿Entiende? Es de una caída espiritual. Nuestro Señor Jesucristo nos habló de esta caída de la gran Babilonia espiritual. Amén. En vez de ser santificada, fue llena de demonios Amén. hasta llegar a ser una inmundicia para Dios. Así es. ¿Se está dando cuenta? Jesús, la vid verdadera y la casa construida sobre la roca, no será destruida. Amén. Amén. Sí, Y Señor. Satanás, la vid falsa y toda esa Babilonia, hermano, esa casa construida sobre la arena, la cual ya en estos instantes está siendo destruida, siendo habitación de demonios, Así es, Señor. Amén. porque es una caída espiritual. Así es. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Ambas son habitaciones. Ambas son templos, pero uno es templo del Espíritu Santo y el otro es templo de Satanás. Así es. Correcto. Amén. Cristo. Amén. Entonces pongamos atención porque una es destruida y la otra no. Amén. Veamos el secreto, yo se lo leí 2 veces. Amén. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oyere estas palabras Sí, Señor. y las hace, ahí está el secreto, Amén. oír y ejecutar. Amén. Amén, Señor. Escuchar la palabra y obedecer la palabra. Así es, Señor. Amén. Amén. Jesucristo es el árbol de la vida. El que oye sus palabras y las obedece estará ¿dónde? Dentro del reino de los cielos. Amén, Señor. Esa es la Jerusalén celestial, la casa sobre la roca. Ahora veamos la otra advertencia de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 7:26. Pero cualquiera que me oye, ¿se da cuenta? Cualquiera que me oye dentro de una iglesia, ¿se da cuenta? Escuchando palabra de Dios. Cualquiera que me oye y no las hace, o sea, no obedece la palabra, Así es. le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Se da cuenta? Puede estar dentro de una iglesia, puede conocer toda la Biblia, pero ha comido del árbol de la muerte, Así es. Amén. Cristo. el árbol del conocimiento. ¿Se da cuenta? Teología, conocimiento, dogmas, ciencias, pero nada del Espíritu Santo. Ellos dijeron, ¿para qué oír las palabras del hijo de José? ¿Se recuerdan? Un simple carpintero. Así es. Amén. Nosotros no obedeceremos sus enseñanzas. Tenemos nuestros propios maestros. El Sanedrín edifica y quiere llegar a Dios a través de su teología, a través de sus dogmas, a través de sus enseñanzas. Correcto. Así es, Señor. Esa es Babilonia. Así es, Señor. Amén. Oh, hermano, ahí se reunía el Sanedrín, reunión de ministros, reunión de hombres sabios, de hombres que tenían el conocimiento de la palabra. Y ellos decidieron matar a Jesucristo. Y hoy en día están haciendo exactamente lo mismo. Correcto. El Sanedrín, reunión de ministros queriendo eliminar la palabra de Dios, Amén, Señor. presentando sus propios dogmas. Así es. Y aunque ponga atención, ahí estaba el Sanedrín y ahí estaba Jesucristo predicando. Ellos estaban oyendo la palabra, hermano. No quisieron obedecer. Así es. Es más, leímos los cultos anteriores, procuraban matarle. Así es. Amén. Porque si se dan cuenta, nuestro Señor dice, es oír su palabra y obedecer su palabra. Y ellos no quisieron someterse. Así es. Padre, amén. Y Babilonia oye sus palabras, por hermano. Así es. Dígame Amén. usted qué palabra tiene Roma.
¿Qué palabra, qué Biblia tienen las denominaciones? La misma que tenemos nosotros. Así es. La diferencia la hace en que nosotros oímos su palabra y obedecemos su palabra. Amén, Señor. Y para obedecer, ¿qué se necesita? El Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque es el Espíritu Santo quien nos guía. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, el que tiene el espíritu de Babilonia puede comenzar el día y decir, voy a leer la palabra de Dios por media hora. Luego saldré y me comportaré como un fariseo. ¿Y qué es lo que es un fariseo? Un hipócrita. Jesús lo definió. Jesús dijo, vosotros sois hipócritas. Amén. Amén. Él está construyendo sobre la arena. Así es. Él tiene el espíritu de Caín. El primero que ofreció un sacrificio a Dios y luego que lo que hizo, mató a su hermano. Correcto. Entonces, vamos viendo esta característica. Los de Babilonia tienen un espíritu asesino. Así es, Señor. Amén. Amén. Entonces, la obediencia es lo que construye la casa de Dios sobre la roca. Así es, Señor. Amén. Amén. Es tan fácil, hermano, por así decirlo, no es que nosotros lo vivamos de esa forma, pero es tan fácil, hermano, vivir como vivían los fariseos, hermano. Ellos leían la Biblia, asistían a las reuniones, ¿cierto? Yo no hago ninguna maldad, me comporto bien, pero no me pidan tener el Espíritu Santo. Esa es la mentira del diablo. Así es, Señor. Amén. Esa es la mentira de Babilonia, hermanos. Amén. Yo se lo digo porque yo en el mensaje he escuchado a ministros, hijos de ministros, diciendo que el Espíritu Santo ya no es para este tiempo, menos para... Y del mensaje, estoy hablando yo. Entonces, ¿cuántas personas, hermanos, están felices de tener una Biblia, de escuchar un mensaje, de creer en Dios, pero no tener a Cristo? ¿Se recuerdan, ministros de Santiago? Jesús es solo un profeta. Cristo no está en su alma, pues, hermanos. ¡Qué tremendo! Eso significa que están perdidos eternamente, hermano. ¿Qué es lo que dice Juan, el discípulo? Amado, a los tales no les deis ni la mano. A los tales no los recibáis en vuestra casa, Amén. dice. ¡Qué tremendo, hermano! Amén. ¡Qué tremendo, hermano! Yo les quiero decir algo, hermano. Así era Judas. Correcto. Caminó con la palabra, vivió con la palabra, pero no creyó en la palabra. Amén. Oh, mi Dios. Aleluya, Padre. Y si no está en Cristo, entonces entra Satanás. Así de simple. Amén. Y a mí no me interesa si es pastor, si es obispo, lo que sea, hermano. La Biblia, busque San Juan capítulo 13. Busque San Juan capítulo 13. Y vamos a ver si es verdad o no. San Juan capítulo 13. Versículo 26. San Juan 13, 26. Ya, dice así la palabra del Señor. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ponga atención ahora. Y después del bocado, ponga atención, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Entonces, si usted se da cuenta, Judas
no aceptó la palabra, ¿quién entró? Satanás. Satanás. Caminó con la palabra, escuchó la palabra, tenía la misma doctrina que tenían los demás discípulos, oraban junto a los discípulos. Ahí estaba Judas. Judas dormía junto al maestro, Amén. comía con el maestro. Pero como no aceptó la palabra, Satanás entró en él, dice la Biblia. Entonces, Judas es un claro ejemplo de aquel que escucha las palabras del maestro, lo sigue, pero no obedece su palabra. Así es, Señor. Amén. Entonces, regresemos un momento a Caín y a Abel. La Biblia dice que Caín se enfureció con su hermano. Correcto. Amén. Génesis capítulo 4, versículo 5, mira lo que dice. Pero no miró con agrado a Caín, ¿cierto? La ofrenda y todo, ¿cierto, Dios? Y la ofrenda suya. Y se ensañó, esa palabra ensañó significa se enfureció. Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora, si usted se da cuenta, Caín sintió furia al ver a su hermano con tremenda revelación. Así es, amén. Abel era guiado por el Espíritu Santo. Amén. Y la Biblia nos enseña que Dios se agradó de la ofrenda, hermano, de la adoración de Abel. Amén. Entonces, en Caín, hermano, nace una envidia, nace una furia, y entonces eso lo lleva a matar a su hermano. Amén. Amén. Así es, Amén. Señor. Amén. Ahora, recordemos un poquito al rey Saúl, el hombre que sobresalía con su cabeza, era inteligente, era poderoso, y la Biblia dice que sintió envidia de David y lo persiguió para matarlo. Así es. ¿Por qué? Porque Saúl vio que David, Dios estaba con David. Amén. Amén. Saúl entonces empezó a sentir la envidia, hermano, hacia David, lo mismo que Caín hacia Abel. Amén. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 8, miren lo que dice. Y se enojó Saúl en gran manera, le desagradó este dicho, donde ellos decían, Saúl mató a 1000, más David mató a 10.000, ¿cierto? Entonces dice, y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron 10.000, y a mí 1.000, no le falta más que el reino. ¿Qué es lo que es eso? Envidia. Esto es envidia. Así es, Y amén. más encima, él ya está dándose cuenta que le queda poco tiempo en el reino si las cosas siguen así. Así es, amén. Mira lo que dice. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Amén. Aconteció al otro día, ponga atención, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. O sea, Dios permitió que un demonio entrara dentro de él. Amén. Igual como entró en Judas, ¿se da cuenta? Sí, amén. Y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David evadió 2 veces. ¿Se da cuenta? Por celos entonces Saúl quiso matar a David. Amén. ¿Por qué? Porque David tenía a Jesucristo. Así es. David tenía la Amén. palabra de Dios en su vida. Amén. Así es, Señor. Amén. Ahora, miremos a ese Sanedrín. Ellos
eran la cabeza de la iglesia. Amén. Ellos adoraban también al Dios correcto. Amén. Mire a ese Sanedrín. Ellos, como les decía, eran la cabeza, adoraban al Dios correcto. Tenían, ponga atención, la correcta palabra, pero sintieron odio por el Mesías. Así es, amén. Dios mismo había venido trayendo la palabra vindicada, hermanos. Y ellos tomaron la decisión de matarlo. ¿Y por qué lo llevaron ante Pilato? ¿Qué dice la Biblia? Busque Mateo 27. Mateo 27. Versículo 17. Mateo 27, versículo 17. Mira lo que dice. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Ponga atención a este versículo que viene. Porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿No es el espíritu de Caín? Amén. Amén. ¿Se está dando cuenta, hermano? Que el que nosotros tengamos el Espíritu Santo, tengamos la palabra, produce envidia. Amén. Correcto. Amén. 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 Caín tuvo envidia de Abel Amén. porque tenía la correcta revelación, porque tenía la palabra, porque tenía el Espíritu Santo. Amén. Lo mismo ocurrió con David. Fue odiado, fue perseguido, hermano, fue amenazado de muerte por envidia. Amén. Y ahora tenemos que Jesús fue llevado a la cruz por envidia. Correcto, amén. Así es, Señor, amén. Porque, mire, Pilato, un mundano, hermano, un hombre que no tenía ni palabra, ni Cristo, ni nada, hermano. ¿Se dio cuenta? Estos hombres sabios, el Sanedrín, se han unido contra este hombre solo por envidia. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, ellos, el Sanedrín, tenían celos de Jesús. Ellos sienten celos de un hombre y de una mujer lleno del Espíritu Santo. Amén. Así es, Señor. La religión de ellos no es más que la religión de Caín. Así es, Señor, amén. Amén. No importa, hermano, a qué iglesia asistan, no importa si son ministros y que se reúnan en el Sanedrín actual de pastores, no importa que tengan una Biblia bajo el brazo, eso no hace ninguna diferencia. Correcto, Si amén. nosotros tenemos el Espíritu Santo y tenemos la Amén. palabra, Amén. ellos sentirán celos de nosotros Amén. y querrán matarnos. Por eso es que Jesús dijo que un hermano irá tras otro hermano. Correcto, amén. ¿Se da cuenta? Así es, amén. Caín persiguió ¿a quién? A su hermano. Correcto, amén. Entonces, ¿por qué? Porque ellos son parte del sistema de Babilonia, hermanos. Son parte de esa religión que impartió Caín, hermanos, que siguió por toda la Biblia hasta llegar a nuestros días. Amén. Estoy seguro que Caín, hermanos, hablaba piadosamente. Estoy seguro de que Judas hablaba piadosamente, hermano. Estoy seguro, hermano, que el Sanedrín, hermano, los sacerdotes, ellos hablaban piadosamente. Y hoy siguen hablando igual. Exacto. Amén. Así es. Oiga, hermano, cuando usted habla con un hipócrita, hermano, un ministro, oiga, se muestran tan santos y son tan diablos a la vez. Correcto, amén. Amén. Y no tienen la señal del fuego del Espíritu Amén. Santo, porque ellos la han rechazado Correcto, la amén. palabra, hermano. Amén. No han querido subir al aposento alto, Amén. han preferido ahorcarse en el Así árbol es, Señor, amén. de la ciencia del bien y el mal, Así es, mi Dios. hallando muerte espiritual. Correcto, Padre, amén.
Entonces podemos ver esos dos espíritus en toda la Biblia, hermano. Podemos ver a la esposa de Cristo y podemos ver a la ramera por toda la Biblia. Correcto, Amén, amén. Señor, amén. Amén. Busque Apocalipsis capítulo 17. Veamos por un momento lo que Dios nos está revelando para nuestros días Amén. y que ya está ocurriendo esto en todo el mundo, hermano. Amén. Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Dice, y en su frente Sí, amén. un nombre escrito, un misterio. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Se da cuenta? Amén. Amén. Ahora, pensemos un poquito. Esta madre no es solo una ramera espiritual, sino que también ella produce hijas, rameras, hermanos. Entonces es una madre de rameras. Amén. Ahora, mire, ponga atención, hermano. Yo conocí, hermano, a una mamá que le decía a su hija, oye, tú eres bonita, tú tienes un buen cuerpo, con ese cuerpo y esa cara podrías tener mucho dinero. Esa mamá quería llevar a su hija a la prostitución, hermano. Pero esa hija no quiso seguir los pasos de ella, de su Gloria a madre. Dios. Así es, amén. Pero aquí tenemos a una madre que es tan prostituta que sus hijas han tomado el ejemplo de su prostitución. Amén. Ahora, ¿qué es una ramera? Una ramera es una mujer que ha dejado sus votos matrimoniales, porque de lo contrario no sería una ramera, pues, hermano. ¿Se da cuenta? Ahora veamos un momento una verdadera esposa. Vamos a Apocalipsis capítulo 19. Y ahí está hablando, hermano, de la esposa de Cristo. Amén. Apocalipsis 19, versículo 7. Mira lo que dice. Gocémonos y alegrémonos Amén. y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, ¿qué dice? Se ha preparado. Amén. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Amén. Lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo, recuerde, Apocalipsis significa quitando el velo, significa la revelación de Jesucristo. Amén. O sea, nuestro Señor Jesucristo nos está revelando la culminación en Apocalipsis 17 de la Babilonia, ¿cierto? Amén. Y en el Apocalipsis 19 de la vid verdadera. Amén. Amén. Ambas vides, ¿cierto? Entonces Jesús nos revela la combinación de ambas simientes, ¿cierto? La vid verdadera y la vid falsa. Y tenemos aquí en Apocalipsis capítulo 19 las bodas del Cordero. ¿Qué dice? Su esposa se ha preparado para estas bodas. Amén. Ahora, ella se ha vestido de toda la palabra que procede de Dios. Amén. El que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Amén. Y obra o vive conforme a la palabra, hermano, que le es entregada. Amén. Entonces, si usted se da cuenta, esta mujer tiene una imagen de santidad. Amén. Es una imagen de pureza, de sencillez, como ella se viste. Ella no se viste para ser codiciada. Amén. No se viste para ser vista por otros hombres. Ella, dice la Biblia, se ha vestido para su marido. Amén. ¿Escucharon eso? Amén. Dice, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces nosotros conocemos la justicia de nuestro Señor Jesucristo, Amén. ¿cierto? Entonces dependemos de la justicia de nuestro Señor. Pero si nosotros leemos bien aquí, hermano, nos damos cuenta que la Biblia dice que ella se ha vestido. Así Amén. es. Ella, por así decirlo,
ha sido guiada e inspirada por el Espíritu Santo para vivir en santidad. Amén. Así es. Amén. Y ella está siguiendo a Cristo, está viviendo su palabra y mire lo que dice, porque el lino fino en las acciones justas. Ella vive la palabra. Amén. Sus acciones son justas. Amén. ¿Se da cuenta? Ella ya fue justificada. Pasamos justificación, santificación, bautismo por el Espíritu Santo. Entonces ella ya fue justificada. Pero ahora no está hablando de esa justificación, sino que está hablando de que ella, a través de la palabra, vive en plena justicia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Correcto. Jesús Dios, sí, Señor. dijo, Amén. el que oye mis palabras Amén. y hace, Correcto. aquí Amén. está hablando de que ella hace, Amén. vive la palabra y entonces ella realiza a través de la palabra acciones justas. Correcto. Amén. Amén. Palabra, ¿Está Padre. entendiendo? Amén. Amén. La Biblia dice, la fe sin obras es muerta. Amén. Entonces, ella a través de la palabra vive en justicia y se santifica para su marido. Entonces, esta es la esposa del Cordero, la Virgen prudente, la que tiene el Espíritu Santo en su vida. Amén. Pero ahora veamos cómo se viste esta prostituta. Volvamos a Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis 17. Recuerde, esto es espiritual. Amén. Esta es una vestimenta espiritual. Ahora, lo natural es tipo de lo espiritual, pues, hermano. No puede venir una mujer con, por así decirlo, con minifalda, hermano, mostrando todos sus muslos, ¿cierto? Con ropa transparente, hermano, ¿cierto? Diciendo, yo vivo para Cristo. Sí, lo natural es tipo de lo espiritual. Así es. Apocalipsis 17, versículo 4. Mire lo que dice. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas, y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ahora recuerde, yo no quiero entrar al tema de la Iglesia Católica, quiero que veamos que cada uno de nosotros somos templos. Y cada uno de nosotros representamos a Jesucristo. Amén. Así también la Virgen Fatua. Así. Así también los fariseos. Así es. Así también, hermano, ellos eran adoradores, ¿se da cuenta? Pero tenían una adoración falsa. Amén. Ahora veamos cómo se viste esta ramera, cómo se viste Babilonia. Ahora, imagínese usted a una mujer vestida de trajes finos, llena de collares de oro, llena de brazaletes de oro en sus manos, anillos de oro en sus dedos, aros con piedras preciosas en sus orejas. ¿Se da cuenta? ¿Vimos cómo se vestía la de Apocalipsis 19? Sí, amén. La esposa de Cristo, la que se iba a casar con el Cordero. Y ahora estamos viendo la diferencia con Babilonia. Amén. Son dos mujeres, pero que viven totalmente diferentes. Así es. Aquí tenemos el espíritu de Jezabel, Amén. Así es. Amén. una hechicera prostituta Así es. que se ha vestido para fornicar. Para eso se viste tan hermosa, para fornicar la palabra de Dios que le es dada. Amén. Amén. Ahora esto viene, recuerde, desde allá del principio, de Génesis hasta acá. Entonces, ¿cómo esta mujer se convirtió en ramera? ¿Cómo es que ella llega a ser ramera, hermano? Porque, ¿sabe qué? Todo tiene un comienzo. Así Amén. es. Amén. La Biblia dice que una mujer, busque 2 de Corintios, la Biblia dice que una mujer que está comprometida y que coquetea con otro es una ramera. Amén. 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 Y eso es lo que hizo el Sanedrín en los días de Cristo. Y eso es lo que está haciendo hoy en día, hermanos. Los que dicen creer en Cristo pero viven como prostitutas. 2 de Corintios capítulo 11. ¿Lo encontraron? Amén. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Mire lo que dice. Pero temo que como la serpiente, mire, como Pablo lleva al Génesis. Amén. Pero temo que como la serpiente
con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Lo leemos de nuevo? ¿Lo entendieron? Amén, amén. Amén. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, allá en el principio, ahora dice a la iglesia de Corintio, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Ahora, mire cómo se comienza a ser parte de la gran ramera. Miremos cómo comienza. Primero comienza por un engaño. Así, amén. El diablo, dice la Biblia, es muy astuto. Amén. Ahora pensemos, el diablo es tan astuto, hermano, que uno no puede ser más, por así decirlo, pidaracho que el diablo. Porque el diablo conoce toda astucia. Así es, amén. Nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra nada Amén. más Espíritu. Amén, amén. y ser guiados por el Espíritu Santo. Esa es nuestra victoria y nuestra defensa. Amén, Señor. Pero pensemos, miren lo que está hablando Pablo. El diablo es tan astuto, te presenta, hablando del hombre, una mujer más hermosa que la esposa o que la novia. O te presentará un caballero, un don Juan más simpático que tu propio esposo. Satanás no te dirá, ve y fornica o adultera. No, porque el diablo es astuto. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, entonces Satanás utiliza su astucia para llevar a los que se pierden al engaño espiritual. Amén. Entonces, estamos dando el ejemplo de un adulterio natural para que veamos y comprendamos el adulterio espiritual, hermano. Amén. Porque Pablo está hablando de eso, del adulterio espiritual. Amén. Entonces, el adulterio espiritual, para llegar a ser una ramera en contra de la palabra de Cristo, comienza con algo tan pequeño, hermanos, algo tan insignificante. Vuestros sentidos sean de alguna manera, dice, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, Amén. hasta que se extravían de la verdad. Ahora, recuerde, es en la mente en donde está la más grande batalla jamás Así es. peleada. Así es, Señor. Amén. Sin duda, pensemos que los corintios, en el principio, ellos comenzaron fervientes en la palabra, llenos del Espíritu Santo. Pero cuando pasó el tiempo y ellos comenzaron a enfriarse, ya da lo mismo el congregarse. Ya da lo mismo el servir a Dios. ¿Recuerdan lo que dijo Jesucristo? Primero están mis negocios. No, lo que pasa es que yo me voy a casar. No, lo que pasa es que me compré un campo y tengo que trabajarlo. Ya da lo mismo el congregarse, da lo mismo el servir a Dios, da lo mismo el vivir la palabra, da lo mismo el ser fiel a Cristo. Ese es el engaño de parte de Satanás, de a poquito, deslizándose a Babilonia. Recordemos, la palabra de Dios dice que somos la esposa del Cordero. Así es, Señor. Amén. ¿Sí o no? Amén. Pero pensemos, las bodas aún no han llegado. Son cuando seamos arrebatados. Así es, Entonces estamos comprometidos con Él. Pablo dice que ya estamos casados, pero a la vez que también somos novia. Amén. Entonces tenemos que poner atención. Seguimos siendo la novia de Cristo y en cualquier momento llega el casamiento. Entonces, ahí viene la novia, que viva la novia, ¿entiende, cierto? Y mire, con esto termino. Mire, Génesis capítulo 24 nos habla de un Abraham. Vimos la vestimenta de la novia, ¿cierto? Sí, amén.
de Cristo y vimos también la vestimenta de la gran ramera, la Babilonia, ¿cierto? Y ahora mire, Génesis capítulo 24, Abraham, ¿cierto? Es un tipo de Dios, ¿no es así? Amén. Queriendo una esposa para su hijo Isaac. Amén. Isaac es un tipo de Cristo. Amén. Entonces la Biblia dice que Abraham, ¿cierto?, envió a su siervo Eliezer, un tipo del Espíritu Santo, para buscar una esposa. ¿Se da cuenta? Amén. Y es Abraham quien no quiere que su hijo Isaac se case con una filistea. Amén. Entonces él dice tiene que ser una mujer creyente, una mujer de Dios, ¿cierto? Amén. Entonces tiene que ser una mujer que viva la palabra, una mujer que tenga carácter, ¿cierto? Y Rebeca, hermano, cuando aceptó, por así decirlo, ser la novia de Isaac, solo por lo que le habló, hermano, Eliezer, o sea, solo por lo que le habló el Espíritu Santo, ¿cierto? A Rebeca. Amén. Recuerde, a nosotros, ¿quién nos guía? Es el Espíritu Santo. Amén. Entonces ella decidió ser la novia, ponga atención, sin conocer aún al novio. Y nosotros, ¿qué es lo que dijo Jesucristo? Bienaventurados son los que no han visto, pero han creído. Amén. 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 Entonces, ¿qué es lo que hizo ella? ¿Qué es lo que hizo Rebeca? Desde ese momento ella cubrió su rostro para que ningún hombre la conociera ni la deseara. Ella es la novia de Isaac. Ella no está casada todavía con Isaac, pero ella se cuida para su marido. Amén. Apocalipsis capítulo 19, ¿se da cuenta? Amén. Y ahí está Eliezer para cuidarla. Ellos van caminando, hermano, su caminata puede haber durado un par de meses. Ellos van, hermano, de pueblo en pueblo, donde hay un montón de paganos, un montón de contaminación en el mundo, pero ella va escuchando la palabra de su amado a través de Eliezer, Amén. tipo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, amén. Entonces ella, a medida que va pasando, puede haber cualquier hombre por ahí, cualquier seducción por ahí, pero ella va escuchando la palabra de cómo es su amado. Amén. Y ella, sin conocerlo, se está amando cada día más, Amén. enamorando cada día más de él. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Entonces ahí va, hermano, Eliezer, ¿cierto? Ahí va Rebeca, ¿cierto? Ambos van pasando en medio de esos pueblos paganos, idólatras, hechiceros. Ahí va Eliezer. ¿Y para qué va Eliezer? Para protegerla a ella. Amén. Ahí está el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para protegernos a nosotros. Amén. Podemos andar en el mundo, podemos ver toda clase de cosas que hay en el mundo, pero vamos protegidos. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra del alma, hermano. Porque el Espíritu Santo nos va protegiendo. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Padre. Y en el día de Pentecostés, Dios envió el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para conseguir una novia para su Hijo Jesucristo. Amén. El Espíritu Santo ha protegido a su novia por más de 2000 años. Amén. El Espíritu Santo la ha mantenido en santidad, hermano. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y el Espíritu Santo la ha guardado para que no se contamine del mundo. Amén. Y uno de estos días, el Espíritu Santo que hará, nos presentará al Amén. novio, hermano, Amén. como una novia aprobada para Dios. Ella se ha preparado, ella se ha vestido de lino fino y resplandeciente. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Ahí están esos dos caminos. El angosto y el ancho. Ahí está la vid verdadera, la vid falsa. Ahí está la Jerusalén celestial y Babilonia. Ahí está el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Amén. Ahí está la esposa de Cristo y la gran ramera. Amén. Démosle gracias a Dios, hermano, Amén. de que hemos construido sobre la roca, la cual es Jesucristo, y de que su Espíritu
Santo nos está guiando en este tiempo final, hermano. Vamos entonces, novia de Cristo, siga venciendo, siga vistiéndose de toda la palabra de Dios, siga peleando la buena batalla. ¿Sabe por qué? Porque con Cristo somos más que vencedores. Dios le bendiga. Dios le bendiga grandemente. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Alaba a su Señor, hermano.